En palabras de Doko, el Sith tiene una personalidad fría y afilada. Y es que claro, el Sith busca ser el arma en el frente de batalla. Prepárense, porque hoy veremos a el Sith, la espada del santuario. Antes de ver la guía en extenso de este personaje, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. Ok, ha llegado el momento de hablar del Sith. ¿Qué pasa realmente con este personaje? ¿Y por qué es relevante entender algunas cosas antes de poder analizarlo a fondo? Muy bien, primero, antes de hablar del Sith debemos entender que existen algunos personajes dentro del juego que tienen un potencial a futuro y existen otros que tienen un potencial desencadenado y que no necesariamente dependen de algunos elementos externos, incluso ballenísticos, como es por ejemplo el tema del Mixer. El Mixer sirve para muchas unidades, pero para algunas otras sí que da beneficio, pero se queda en el camino. Y con el Sith tenemos un gran debate que vamos a intentar responder. En este caso, para que se entienda a dónde voy, Canon de Géminis es una unidad que no se sirve mucho del Mixer, pero sin embargo es un gran atacante. Claro, vamos a ver las habilidades del Sith y me van a entender a qué es a lo que me refiero. Así que empecemos. Tenemos primero, obviamente, como siempre, el básico, que, oye, se llama Peñasco Saltador, es una patada espectacular. Se agradece que por fin el señor tenga pues la patada, alguno de los caballeros de Capricornio, y en este caso es un daño normalito, pero que, y aquí hay algo muy relevante a tomar en cuenta, nos da marcas, acumulaciones de filo de sable. Aquí hay algo muy importante, lastimosamente, y esto es algo evidente a la hora de ver los niveles de Skill Ups, solamente a nivel 5 ya te da las 4 acumulaciones de filo de sable. ¿Qué es el filo de sable? Lo vamos a averiguar, pero ya entendemos la diferencia. En este caso, si me apuran, yo jugaría el básico en nivel 3 o en nivel 5, algo obvio, no lo puedes dejar a 4, no tiene sentido. Por 10% más de daño meterle esa cantidad de tomos es hasta tonto, ¿ok? Bien, vámonos con la siguiente habilidad, el sable sagrado espada de alma. En este caso nos dice que hace, dice, ¿no? 4 combos de daño físico equivalentes al 150 del ataque físico a un solo objetivo. Ok, importante, 150 de ataque físico. Esto obviamente a nivel 5. También nos dice que cuando obtiene círculo sangriento, esta es una animación muy fácil de ver, empieza a dar vueltas alrededor de él, literal algo como una bolita sangrienta, por así decirlo, como un aura media que empieza a moverse. Es una animación muy obvia, muy notable, y cuando obtiene este círculo sangriento va a ganar robo de puntos de salud y resistencia al reflejo de daño, que aumenta un 25%. A ver, voy a explicar esto, quiero ser honesto completamente. Esta resistencia al reflejo de daño no es mala, pero si estás ejecutando una estrategia con Partita, con Ofiuco o con el propio Misty, sencillamente me ha tocado ver Siths que se mueren igual. Obviamente no se mueren tan rápido y con algo de robo de vida parece que aguantan un poco más, pero se terminan muriendo, sobre todo en escenarios donde el Sith pega muchísimo, y lo vamos a comentar cómo llegar a esos números. Pero sí, aquí es muy importante entender que no te puedes basar solo en que tienes resistencia al reflejo para sencillamente ganar la partida, porque no es así. Algunas previsiones deberías tomar. En este caso también dice que las habilidades cuestan 1 más de energía por una ronda, es decir, tú puedes lanzar la habilidad por 1, pero después cuesta 1 más, y esto lo hacen para el tema del doble turno. Básicamente te están obligando, entre comillas, a tener o mucha energía para lanzar 2 veces esta habilidad, o en todo caso que primero lances un básico. Bien, después nos dice que por cada 2 acumulaciones de filo de sable, recuerden que con el básico nos estaban dando filo de sable, por cada 2 acumulaciones de filo de sable genera un sable extradimensional. No se preocupen, que ahora lo vamos a leer, y además nos dice que este sable extradimensional lo genera para atacar al objetivo. O sea, al que tú haces objetivo con el combo de 150, le vas a lanzar un sable extradimensional, ¿vale? Importante. Luego va a perder las acumulaciones de filo del sable, es decir, lo que también generas con el básico, según el número de sables extradimensionales conjurados. Es decir, si yo tengo 10 marcas y lanzo el ataque y
genero pues el sable extradimensional cuando esté atacando, me va a quitar una de estas marcas cuando ejecuto este ataque. Muy importante. Ahora nos dice que si el objetivo muere, es decir, al que le lanzamos el ataque del sable sagrado, los sables extradimensionales, los que como hemos comentado se van generando y son adicionales, atacan a los otros caballeros enemigos al azar. No hay algo específico para saber a quién, pero ahora vamos a seguir leyendo para entender un poco más. Y ejecuta esto, básicamente genera pues una acumulación de filo de sable. O sea, si tú matas, los sables extradimensionales adicionales se van a ir aleatoriamente y te va a dar 2 acumulaciones de filo de sable. Es decir, vas a estar generando filo de sable, aunque de nuevo, el básico es una de las mejores formas hasta ahora de conseguir estas acumulaciones. Importante entonces, si no vas a matar a la unidad, si encima estás calculando la cantidad de daños que le puedes hacer, vas a estar consumiendo la cantidad de filos de sable para poder ejecutar el daño, ¿ok? Vamos a terminar las habilidades y ahí explicamos un poco más a detalle. Bien, tenemos la tercera, el sable extradimensional, que va muy de la mano, sobre todo con la segunda. En la primera no tiene nada de eso. ¿Qué nos dice el sable extradimensional que vamos a estar lanzando gracias a la segunda habilidad? Nos dice que básicamente va a ser un daño del 150% de ataque físico del Cid. Pero claro, si se acuerdan cuando leímos aquí, de nuevo, 150 de ataque físico. Y esto también. La diferencia es que aquí nos lo está dando en forma de daño verdadero. Es decir, que parte de los daños que nosotros lanzamos aquí, cuando esto está bien subido evidentemente, nos va a empezar a dar daño verdadero, que es lo que conseguimos con el tema de los stacks de sable extradimensional, ¿ok? Bien, entonces seguimos leyendo, nos dice que en cada batalla, por cada 4 sables extradimensionales, ya sabemos más o menos cómo conseguirlos, conjurados por el sable sagrado espada de alma, es decir, cuando logramos hacer esto de generar un sable extradimensional por cada 2 acumulaciones de filo de sable, es decir, de la primera, como estamos canjeando, por así decirlo, la acumulación de filo de sable por el extradimensional, esto va a hacer que, oye, si tú llegas a lanzar 4 sables extradimensionales, precisamente canjeándolos, por así decirlo, por la habilidad de sable sagrado, después de que el personaje termine su acción, va a lanzar otro sable extradimensional adicional. Es decir, vamos a empezar a lanzar como loquitos cada vez más sables extradimensionales, y esto nos dice que se acumula hasta 4 veces. Pero no solamente eso, adicional a todo eso, cada vez que un enemigo muere en esta ronda, el número de sables extradimensionales conjurados después de que este personaje termine su acción en esta ronda +1 se van a ejecutar. Esto es muy importante, vamos a seguir leyendo lo demás, pero nos va a estar dando +1. Es tanto el daño que se puede llegar a hacer y tan ridículo que el propio juego le ha intentado poner un tope, que este efecto solo se puede activar una vez cada ronda, ¿ok? Ya de momento empezamos a entender cómo se canjean los sables. De hecho, la tech oculta entre la hoja, que en realidad no es una tech, es lanzar esta habilidad cuando tengamos sencillamente las 10 marcas del peñasco que nos puede generar el peñasco con el filo de sable. Si tenemos las 10 marcas y si encima empezamos a matar gente, vamos a conjurar cada vez más sables extradimensionales. Ahora, muy importante, si nosotros leemos con detenimiento lo que dice aquí, dice en cada batalla, ¿ok? Por cada 4 sables. ¿Esto qué significa? Que si en la primera ronda yo tuve un sable extradimensional, si en la segunda ronda tengo 2, ya van 3. Es decir, cuando yo logro canjear, por así decirlo, los sables y me suman 4 en la batalla, no en la ronda, en la batalla, voy a empezar a lanzar cada vez más sables extradimensionales. Y si se dan cuenta, este sable extradimensional va a ser conjurado también por el sable sagrado. Como resultado, no vamos a hacer solamente canjear 4 y se acabó, sino que a lo largo de la partida, conforme vaya avanzando la partida y mientras más rondas tenemos, y si logramos lanzar esto teniendo buenas marcas, hombre,
vamos a empezar a ejecutar y a acumular cada vez más daño. Hay gente que considera que el Cid no necesita doble turno. Es válido y depende de la estrategia, pero si estamos viendo que la forma de stackear cada vez más daño es dando de doble turno para que mete el básico, para tener 4 acumulaciones y después sencillamente lanzar el sable incluso sin matar, nos va a ayudar, porque por cada uno de estos vamos a ir conjurando más sables extradimensionales, ¿ok? Muy importante, porque así es como se debe jugar al Cid. Entonces ya tenemos algunas ideas de qué es lo que realmente pasa. Vámonos ahora a la última habilidad y vamos a entender todavía mejor al personaje. Nos dice que en combate, tras recibir un golpe, el Cid tiene claro por niveles de skill up, 100% de probabilidad de obtener una acumulación de filo de sable. Es decir, por el básico. ¿Se acuerdan que el básico nos genera 4? Pues este señor, tras recibir un golpe, va a tener 100% de probabilidad de tener una acumulación más. Y estamos hablando de golpes que pueden ser o fuera de ronda o ejecutados y que no hacen mucho, como por ejemplo en un escenario un tanto irrisorio, ridículo. Oye, el básico de Ofiuco o, ¿por qué no?, el básico de Albafica, que ahora duele un poco más cuando detona sangrados y tal, pero todo suma a la hora de calcular los daños. Muy importante, ¿vale? Entonces, dato adicional, a veces no es locura con el Cid pegarle a un escudo, obviamente sin matarte, para poder tener esas marcas adicionales. Es muy importante trabajar con la cantidad de marcas de filo de sangre, porque es lo que determina la forma en la que va a ir el Cid. Nos dice que en las primeras 2 rondas, cuando el Cid obtenga el filo del sable, es decir, las marquitas, también va a obtener una acumulación de escudo que puede bloquear el daño una vez. Ok, leamos bien esto. Nos dice que en las primeras 2 rondas. Hay gente que hasta ahora no entiende cómo funciona el escudo del Cid, cuando el juego te lo dice. Nos dice, en las primeras 2 rondas, siempre que el Cid obtenga un filo de sable, también obtiene una acumulación de escudo, que puede bloquear el daño una vez. ¿Ok? Y nos dice, puedes obtener hasta 5 acumulaciones por ronda. Estamos hablando de un escudo de 5. O, si se va acumulando, un escudo de 10. No es tan difícil, hay que calcular cuánto daño ya le entró al Cid. Hay gente que dice, pero le metí 7 golpes y no fue suficiente. Claro, porque en las 2 rondas puede acumular 10 golpes. Nos dice que a partir de la tercera ronda, recuerden, el señor estaba acumulando durante las 2 primeras rondas, este efecto cambia, ¿vale? Aquí ya empieza la situación que es bastante relevante. En la tercera ronda, al realizar una acción, obtiene permanentemente 25 de ataque físico. Es decir, el juego nos está diciendo que la tercera ronda no es poca cosa, porque de hecho, si seguimos leyendo, y ahora les voy a explicar algo adicional, dice que no se puede disipar y se puede acumular. Ok, aquí empiezan los temas importantes. Nos dice que a partir de la tercera ronda, cada vez que él realiza una acción, va a obtener 25% de ataque físico. ¿Qué sucede si, por ejemplo, nosotros lanzamos un doble turno sobre él? En el primero, así sea un básico, nos va a dar 25% de ataque físico. Y en el siguiente turno, cuando lancemos la habilidad, nos va a dar otro 25%. Ahora, voy un poco más allá. ¿Qué pasa con habilidades que aumentan el ataque físico? Por ejemplo, si yo le doy doble turno con Aioros, que no lo he visto mucho con este señor, aunque los números avalan esta estrategia, si yo meto un básico bufeado por Aioros que me aumenta 20% de ataque físico y me sumo 25 a la base que ya tengo subida gracias a Aioros, estoy robando un poco más de ataque físico. Lo mismo sucede si yo estoy jugando, por ejemplo, con Quimera. Cada vez que yo lanzo un ataque estoy ganando, además de crítico que no le sirve a este señor, estamos ganando de nuevo ataque físico, y es sobre esa base final que se calcula este 25% del ataque físico. Es un montón de daño. De arranque hay gente que considera que ya no hay que darle dobles turnos a partir de la tercera ronda, cuando es desde la tercera ronda donde más empieza a brillar. Después nos dice que con cada acumulación de filo de sangre otorga 5% de ataque físico al Cid y se puede acumular hasta 10 veces. Es decir, cada vez que nosotros metemos el básico que nos da filo de sable, o cada vez que recibimos daños o sabemos ejecutar los ataques para matar unidades, vamos a mantener un cierto ritmo de ataque físico elevado. Esto, de nuevo, no es poca cosa, sobre todo tomando en cuenta lo que les había comentado.
si trabajamos las bases de alguna manera, estamos robando tal vez un poco más de ataque físico. De hecho, al igual que el básico con doble turno en la ronda 3, que es 50%, con la acumulación de filo de sable es otro 50%. Además, y aquí viene algo muy interesante a tomar en cuenta y que también se pasa por alto en algunas estrategias, y son las últimas dos líneas de la última habilidad que he visto que la gente no lo ha estado utilizando. Nos dice que cuando un caballero aliado muere, el Sith obtiene inmediatamente 3 acumulaciones de filo de sable. ¿Ok? Esto, aunque parezca poca cosa, es relevante. Ahora, si se dan cuenta, hemos visto todo lo que sucede cuando se mueren unas unidades, incluso a tu favor, el hombre va a estar ganando el filo de sable. Pero antes de empezar a hablar de algunas cosas adicionales, es muy importante leer lo que dice el sable extradimensional casi por el final o la mitad del final. Nos dice que por cada enemigo que muere en la ronda, el número de sables extradimensionales conjurados después de que este objetivo se muere empieza a ejecutarse de nuevo. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede con esto? Que básicamente, si nosotros hacemos objetivo a una unidad que está a punto de morir y le lanzamos este ataque y se muere en la ronda precisamente esa unidad, el número de sables extradimensionales conjurados después de que el personaje termine su acción, es decir, el Sith, va a generar +1. Y este efecto solo se puede activar una vez, porque de nuevo, está demasiado roto. Imagínate darle doble turno y hacerte la escalerita. Matas a uno, se ejecutan los daños y te vas sobre el otro. O sea, es una auténtica locura. Entonces, si se dan cuenta, nada más leyendo lo que hace el personaje, hemos encontrado algunos errores en armados, hemos encontrado algunos errores en formas de juego, que también es bastante relevante. Pero aquí empezamos a ver algo muy importante. Lo que tú necesitas hacer con el Sith es lanzar siempre o la mayor cantidad de veces el sable extradimensional. ¿Ok? Esto es demasiado importante. Ahora, he estado probando al Sith con 25 armados diferentes. Voy a decir algo que me consta porque lo he estado viendo. Nuestro Sith es diferente al Sith que hay en la China. Pero, ¿por qué digo esto realmente? Primero porque el Sith que se ve en la China, que rompe todo y que es increíble, no ha tenido el mismo impacto, el mismo desarrollo aquí. Pero yo se lo achaco a dos situaciones. Y hay una que sencillamente la vamos a poder entender en unos pocos días, espero. Y hay otra que en realidad es un tema del metajuego, ¿vale? En primer escenario, nosotros en el servidor global jugamos mucho más defensivo que otros servidores, las cosas como son. Hemos estado, y estoy hablando sobre todo del meta más competitivo, el meta de Hamir. Las cosas como son, estamos en un escenario en el cual algunos siguen jugando con Pandora y alguien le saca una alineación counter 3 veces a Pandora o 3 veces al brillo y se acabó. Entonces, claro, en este contexto, unidades que tienen o que son atacantes sufren un poco más. He visto un graso error de algunas personas diciendo que Fucsia ya no sirve porque el Sith hace daño verdadero y el Fucsia no absorbe el daño verdadero. Eso no es cierto tampoco. La gente se olvida, pero en realidad si nosotros leemos lo que hace el Fucsia, y con esto aprovechamos para pasar a los armados, lo que hace Fucsia realmente es darte resistencias y reducciones. Sí, es correcto, las resistencias le dan igual a las unidades que hacen daño verdadero, pero en este caso las reducciones no. Nada reduce las reducciones. Nada. No hay forma de bajar la reducción. Si una unidad tiene 20% de reducción de daño, le vas a hacer 20% menos de daño y se acabó. Yo no sé de dónde la gente ha sacado conclusiones diferentes, pero bueno, supongo que ya es tema de cada quien. Ok, a ver. El otro motivo, antes de seguir con los armados, es que no tenemos la skin del Sith. Y el Sith escala a unos niveles enfermizos el ataque físico, pero enfermizos. Entonces habría que esperar. Yo no digo que una skin cambie al personaje, pero ahora les voy a explicar varias cosas que son demasiado relevantes y que van a hacer que el Sith les funcione mejor según estas explicaciones. Estoy seguro porque he visto muchos errores. Empezamos primero con los rojos. A ver,
El mejor cosmos parecido es piedra física, no hay punto de discusión, pero voy a ser honesto, no tengo los subatributos para hacer pelea con esto que tengo aquí. En este caso estoy jugando ramas con velocidad. Esto es algo que he estado probándolo, pero si yo me voy a mis ramas, las que he usado con la mayor cantidad de ataque físico, pues tengo unas ramas con triple ataque físico porcentual. Y entonces no puedo competir contra eso si me enfoco en el ataque físico. Este armado que ven aquí es uno de velocidades para poder atacar antes, para poder intentar proponer antes que el oponente. No me ha dado, a ver, no está mal, pero me ha dado más resultados. No el lento, porque algo de velocidades le puedes poner, pero sí el señor Cid que se preocupa por su ataque físico. En este caso, como les digo, con el tema del ataque físico, sencillamente he encontrado unas ramas con triple ataque físico porcentual. Aquí pueden ver una. Y claro, llegar a unos niveles tan altos de ataque físico hace que me replantee bastantes cosas. Mira, se los voy a demostrar. Ahorita estamos en 19.600, que no está nada mal, pero si yo hago algunos reemplazos así, por ejemplo, recuerden que, por ejemplo, uno de los Cid más ballena, que evidentemente es el de Fakir, estaba alrededor de los 20k de ataque físico, ¿no es cierto? Entonces van a ver en números, sencillamente con esto, porque no tengo una piedra física. Si tuviese una piedra física con triple ataque físico porcentual, es lo más recomendado del mundo, porque este señor no necesita perforación. ¿Por qué? Porque como han visto, lo que tenemos que hacer es buscar lanzar la mayor cantidad de, en este caso, el ataque que hace daño verdadero, porque si no estamos desperdiciando realmente el daño. Entonces es muy importante eso para que pueda servir de algo al menos el personaje. ¿Por qué? Porque este señor escala demasiado con el ataque físico, pero a unos niveles impresionantes. Por eso les digo, en los testeos y en los daños, a mí me ha llamado especialmente la atención Quimera, las cosas como son. Y sí, o sea, vas a perder velocidad en ese punto, pero vas a ganar un ataque físico importante en los otros. A ver, stackear ataque físico va a hacer que, por ejemplo, cuando estemos ganando el 50% de ataque físico por la primera marca del Cid, tengamos todavía mucho más daño verdadero. Cuando lancemos el ataque, sí podemos garantizar matar a alguien, más de lo mismo, pero como les dije, yo no puedo garantizar que esto de aquí me dé más ataque físico. De hecho, estuve subiendo a ver si con 2 porcentuales eran mejores que 3 porcentuales. La respuesta es que no. O sea, definitivamente aquí hay una diferencia importante, pero si yo tuviese estos subatributos aquí, yo sin pensarlo jugaría con piedra física. Muy importante. Ahora, siguiendo con lo que les dije, han visto el primer armado, que es todo velocidades, con este cosmos de fuego de cristal. No es un mal cosmos, sobre todo si vas a jugar con árbol de resurrección. No tiene sentido que juegues árbol de resurrección y no tengas algo de velocidad, también tómenlo en cuenta. Pero con Quimera también se hacen cosas interesantes. En este caso, me parece que estaba equipando este Quimera de aquí. Y de nuevo, voy a perder algo de ataque físico, pero recordemos que cada vez que yo lanzo un básico gano 15% de ataque físico, porque así funciona el Quimera. De hecho, nos vamos a quedar en 19.800 en cualquiera de los dos aspectos. Entonces, no pasa nada por jugar con Quimera, pero claro, tendríamos que cambiar los azules, ya no serían fuego de cristal. Estoy haciendo este cambio aquí en el video para que entiendan los dos armados, pero cualquiera de los dos es válido. Si me preguntan a mí, no es tan necesario fuego de cristal si tenemos brillo. Brillo tampoco viene mal. Claro, ambos te dan el tema de las velocidades, ambos te dan ataque físico, pero aquí hay algo bastante importante, y es que en el tema del brillo, el brillo nos da puntos de salud, mientras que el otro nos da 100 puntos de perforación. No digo que no necesitemos perforación, sobre todo si vamos a lanzar la segunda habilidad y buscamos, al menos con algo de ese daño, matar a la unidad. Tampoco está mal, pero sencillamente pesa un poco más el tema del brillo. Sin embargo, yo recomiendo, y esto lo digo absolutamente en serio, que si vamos a jugar, por ejemplo, un señor Cid lento, que se los recomiendo para que vean la diferencia, podríamos buscar el tema del ataque físico. Y el ataque físico no viene mal en brote de hoja. De nuevo, vamos a perder ataque, las cosas como son, porque no es lo mismo estos porcentuales de aquí y solo 79 que un buen 264. Claro, de hecho algunos prefieren jugarlo así para mantenerse arriba, pero bueno,
vamos a darle sentido a nuestro armado para que se entienda los dos armados que yo he estado probando. Y como les dije, el primer armado es válido, a mí no me desagrada para nada, pero este armado que están viendo es básicamente el que más resultados me ha dado. También es importante entender esto, yo estoy sacrificando ataque físico en los azules, y entonces, por ejemplo, se lo podría buscar en el rojo o en el amarillo, perdón, porque claro, estoy renunciando a las velocidades. Entonces, salvo que tengamos unos buenos cosmos con doble speed y doble ataque físico, no es el fin del mundo si nos enfocamos en solo ataque físico. En este caso, Gloria Matutina en realidad está porque es el famoso peor es nada, pero en este escenario, oye, les podría recomendar, si se puede, por ejemplo, los cosmos que te dan resistencia de estado, que no son poca cosa. En este caso, yo lastimosamente no tengo unos buenos cosmos de conocimiento, que es el que más recomiendo, que me den ataque físico. Pero oye, si tenemos el tema de la sombra frágil, que también nos da resistencia, y con ataque físico, no viene mal. No viene mal, de hecho, la diferencia aquí, y como saben, este señor gana escudos, pues prefiero incluso tener un poco más de resistencias. En este momento, este señor trae unos gloriosos 90% de resistencia de estado, pues venga, le vamos a dar esto. Recuerden, teníamos 19,600, pero claro, si tenemos los adecuados, tampoco vamos a sentir la ausencia de ataque físico. De nuevo, 19,600 y con una resistencia del 136. Esto no significa que no los vayan a congelar, pero es un armado que también recomiendo. Incluso si vamos a jugar velocidades, conocimientos doble speed, y ya si eres muy ballena, doble speed y ataque físico son muy válidos. Entonces aquí la intención de este seed lento, a diferencia del otro, es stackear y aprovechar los dobles turnos. Aquí pesa todavía más darle doble turno. No solamente estás ganando un stack o 4 stacks, mejor dicho, del sable, sino que estás ganando 15% de ataque físico. Como resultado, para que se entienda lo masivo que puede ser un básico con este armado, estamos calculando que, como decía aquí, cada uno de las acumulaciones del filo de sable nos da 5%, ¿no es cierto? Si nosotros metemos un básico, nos está dando 4 acumulaciones, es 20%. Si además hemos metido el básico con quimera, es 15%. Estamos aumentando nuestro ataque físico 35% por haber metido un básico en la ronda 1. Ya ni hablar del siguiente ataque que vamos a lanzar en esa ronda 1, que no necesariamente tiene que ser un básico. Además, recuerden que por movernos al final, por ahí algunos daños nos han caído. No digo tener 10 acumulaciones antes de movernos, pero estamos garantizando básicamente que cuando sea nuestro turno tengamos el stack subido gracias a esta habilidad. Como resultado tenemos todavía más ataque físico, y cuando lancemos el básico vamos a ganar más ataque físico porque ya teníamos algo adicional. Claro, de hecho, incluso yendo un poco más allá, si tenemos 10 marcas y metemos el básico con quimera, el juego va a calcular que tenemos 50% más de ataque físico, y a ese 50% más el ataque total le va a meter 15% más. Estamos hablando de un estaqueo de ataque físico enfermizo. ¿Ok? Es así realmente como funciona el Seed. En temas y en términos de armados, de nuevo, yo sé que es un cosmos atípico, pero no viene mal, aunque evidentemente he visto gente que está jugando con fuego de cristal aquí. Sabe que le está dando velocidades, pero claro, es porque no tiene brillo, que también le da velocidades, pero al menos nos está dando los puntos de salud que se necesitan. Ahora, en el tema del central, yo recomiendo 3 cosmos. Hay uno que es curioso y que lo recomiendo también. El primero, bueno, creo que lo han visto todos, es el famoso árbol de resurrección. El segundo para mí es quimera. Uno es para una estrategia, el otro es para la otra. Sin embargo, no está de más calcular lo que puede llegar a ser ave de incienso. ¿Por qué? Porque ave de incienso, además de aplicar el tema de los daños y tal, nos dice que al sumar 3 acumulaciones, vas a hacer 200% de ataque. ¿Ok? Y nos dice como daño verdadero. ¿Se acuerdan lo que les expliqué del Seed que va acumulando daños? Que por tener stacks aumenta su daño.
que por jugar, por ejemplo, con el tema de doble básico, doble turno, aumenta su daño, que en la ronda 3 aumenta su daño, pues claro, ahora, si estamos jugando con ave de incienso, vamos a aumentar el daño y no solamente eso, el objetivo principal recibe 10% más de daño, no es poca cosa, recuerden que estamos haciendo daño verdadero, sino que ahora el adicional que vamos a hacer va a ser en forma de daño verdadero. De hecho, por si acaso, si no se han dado cuenta, el famoso sable interdimensional, me parece que se llama, nos da 150 de daño verdadero, que es el ataque que más pega del Cid, ¿no es cierto? Pero el Cosmos Central nos está dando 20%. O sea, nos está, perdón, 200%, es decir, nos da 50% más de daño verdadero. No es un mal Cosmos, también lo recomiendo si son de jugar más estrategias rápidas, no puede ser una mala estrategia, lo he estado probando y en daños, a ver, no hay que ser un experto, en daños es Quimera el que más daño hace, pero evidentemente hay que calcular a qué está renunciando para esto, mientras que del otro lado tenemos una estrategia todavía mayor, que es jugar con ave de incienso en lugar, por ejemplo, del tema de árbol de resurrección. No tiene sentido que reduzcas o renuncies a la velocidad para jugar ave de incienso, es más para una estrategia de velocidades medias. Parece broma todo lo que estoy diciendo, pero en realidad el Cid no es sencillamente pegar y cerrar los ojos. Tienes que saber cuándo tienes que lanzar un básico, cuándo tienes que lanzar la habilidad. Incluso si se ponen a calcular algunos daños, si por ejemplo tenemos, para que se entienda, si estamos en la ronda 3 y tenemos 8 marcas, y tú dices, bueno, voy a lanzar el sable porque el sable se gasta 5 y todavía me quedan 3. En lugar de lanzar un básico en la primera ronda, estás perdiendo un montón de daño. ¿Por qué? Porque en la siguiente ronda ya no vas a poder lanzar la habilidad porque ya te consumiste parte de las marcas, cuando la realidad es que por meter un básico en la tercera ronda ganas 25% de ataque físico. En todo lo que he calculado, en todo lo que he analizado, como les digo, hay ciertas cosas de la China que me hacen algún ruido en la cabeza, pero lo puedo atribuir en alguna medida a la falta, en este caso, de, sobre todo lo más importante, ¿no? El tema este de la skin, que de nuevo, con un ataque físico más elevado hace más, y por ahí tal vez el tema de la famosa encarnación, ¿no? Tener un poco más de dioses y demás. Ahora, el gran debate al que vamos a entrar ya para terminar. ¿Este señor necesita estar en el mixer? Mi respuesta corta es que no. Sin embargo, también va a depender de tu alineación. ¿Por qué? Porque si por ejemplo estás jugándola con Perséfone, que he visto que algunos lo hacen, de hecho yo lo he testeado también ahí, no necesitas perforación. Perséfone se encarga incluso de bajar la vida máxima para lograr esos stacks de daño adicional que puede hacer el señor Cid, pero si vamos a depender de él como único atacante a lo largo de la partida, considero que esa perforación para lanzar la habilidad segunda, porque la vamos a lanzar muy seguido, no es poca cosa. Y es un error no jugar con doble turno. Y es un error personalmente, si quieres que haga mucho daño, no jugarlo con Aioros. Para mí, si lo vas a jugar rápido, tienes que ir con Aioros. Y si lo vas a jugar lento, es obvio, ¿no? Tienes que jugarlo con Hashun. Tiene dos compañeros para dos tipos de armado. Y a ver, si alguien me quiere preguntar si es mejor el Cid o es mejor Shura Divino, muchachos, no es tan difícil. Shura Divino es Jesucristo. Mira que no me gusta, pero Shura Divino no solamente tiene un montón de daño, es el asqueroso que también tiene escudos, es el que cancela el tema de la revivición, sino que encima le quita daño al oponente por existir y encima le quita velocidades. O sea, creo que no hay punto de comparación. Shura se lleva las palmas, pero de lejos. Bueno, a ver, seamos honestos, uno tiene armadura divina y el otro no, ¿no? Bien, muchachos, espero que les haya servido la guía. De nuevo, como les dije, el Cid para mí no es una mala unidad. Me gusta que sea una unidad que te permite movilización de mixer, es algo que se agradece. De repente estás jugando Hamir o un torneo y necesitas un espacio en el mixer, o necesitas un atacante pero ya no tienes más espacio en el mixer. Oye, te puedes apoyar en el Cid en alguna estrategia o en algún escenario específico.
Sé que es muy ballena de mi parte lo que voy a decir a continuación, pero necesito la skin para seguir calculando números. Pero es obvio, si estoy jugando a porcentajes como han visto, lo mejor que puedes hacer en este caso es simplemente conseguir todo el ataque que puedas. Sin más que agregar, muchachos, saluditos a Nishi, ahí como siempre por la edición, y nos vemos en la próxima. Adiós.